Estaba en mi apartamento, a medio envolver el último regalo de Navidad, cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje que lo detuvo todo. Si no vas a cuidar a 4 niños, ni vengas. Sin vacilación, sin dulzura, solo el tipo de desdén que sientes en los huesos. Segundos después, mis padres asintieron como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé mirando la pantalla, dándome cuenta de que no era familia para ellos, solo trabajo de parto. Pero lo que nadie vio venir fue lo que hice a continuación. Me llamo Emily, y durante la mayor parte de mi vida, pensé que ser la más capaz de la familia era motivo de orgullo. Ahora vivo en Denver, en un pequeño apartamento con vistas a las luces de la ciudad, de esos que se ganan poco a poco con largas noches, mañanas tranquilas y un trabajo que siempre te exige algo. Trabajo en software, lo que significa que me gano la vida arreglando cosas. Códigos rotos, implementaciones fallidas, emergencias que te despiertan antes del amanecer. Quizás por eso mi familia asumió que yo también podía arreglarlo todo, incluyendo cualquier crisis que crearan esa semana. De pequeña, aprendí desde pequeña que Heather era el centro de gravedad de nuestra casa. Era la mayor, la de la risa estridente y las necesidades inagotables, que la llevaran en coche, dinero, favores, consuelo. Cuando tuvo su primer bebé, nuestros padres actuaron como si su agotamiento fuera una carga sagrada que todos los demás debían ayudar a llevar. Para cuando tuvo 4, ya no era una petición. Era una tradición. Y, al parecer, toda tradición requería mi participación. Incluso entonces, notaba la diferencia. Si Heather olvidaba algo, mamá intervenía. Si yo olvidaba algo, mamá suspiraba y decía, normalmente eres más responsable que esto. Si Heather necesitaba ayuda, papá le reorganizaba la agenda. Si yo necesitaba ayuda, papá me recordaba que ya era adulta e independiente. No había enojo en ello, solo una silenciosa expectativa de que yo mantendría unida a la familia para que Heather nunca tuviera que hacerlo. Quizás por eso el viaje de Navidad me importaba más de lo que admitía. Había pasado meses planeándolo. 8 vuelos, una cabaña junto al lago para toda la semana, algunas pequeñas sorpresas. Pensé que tal vez, solo tal vez, este año podría sentirse diferente. Algo cálido, algo compartido, algo que no girara en torno a lo que yo pudiera ofrecer. La cabaña tenía vista al agua congelada, largas terrazas de madera, una enorme chimenea de piedra. El tipo de lugar al que las familias van para crear recuerdos en lugar de discutir. Me imaginé a los niños corriendo en pijamas iguales, a mis padres relajándose por una vez, a Heather riendo porque de verdad se sentía agradecida. Me imaginé sentada en el sofá, con un chocolate caliente en la mano, sintiéndome parte de algo en lugar del andamiaje que lo sostenía todo. Pero esa versión de la Navidad solo existía en mi cabeza. La realidad se abría paso. La semana anterior al viaje, fui en coche a casa de Heather para dejarles algunas cosas a los niños. Guantes, bufandas, juguetes pequeños para que se entretuvieran durante el vuelo. Cuando entré en la sala, parecía como cada diciembre de mi infancia. Juguetes por todas partes, la tele a todo volumen, los abrigos de mis padres en el sofá. Mamá me saludó con una sonrisa distraída. Heather apenas levantó la vista. Papá me pidió que cogiera algo de la cocina como si siempre hubiera trabajado allí. Debería haberlo notado entonces, la forma en que nadie me preguntó cómo había estado, la forma en que nadie mencionó el viaje ni me dio las gracias, la forma en que la sala ya parecía inclinada a su favor. Pero no entendí lo que se avecinaba hasta la noche en que el chat grupal se iluminó y todo lo que había planeado se deshizo en una sola frase. El mensaje llegó un martes por la noche, una de esas noches en las que Denver se sentía más tranquilo de lo habitual, como si toda la ciudad se hubiera cubierto con una manta. Acababa de sentarme después del trabajo, todavía con el suéter oscuro que me había puesto esa mañana, cuando mi teléfono vibró con una notificación del chat familiar. Esperaba algo sencillo. Quizás mamá preguntando qué bocadillos querrían los niños para el viaje o Heather enviando otro recordatorio sobre la hora del vuelo. En cambio, abrí el chat y me quedé paralizada. Si no vas a cuidar a 4 niños, ni siquiera vengas. Heather no añadió una carita feliz, no la suavizó. Solo una línea cayó en el silencio de mi apartamento como una piedra al caer al agua. Limpia, pesada, inconfundible. La releí, esperando el remate, algún chiste, una explicación que explicara que estaba estresada y que no lo decía en serio. Pero antes de que pudiera terminar de procesarlo, mamá respondió, tu hermana tiene razón. Eres la única que está libre. Luego papá, como si hubiera estado esperando, listo para reforzar el veredicto. La Navidad se trata de ayudar a la familia. No compliques las cosas. 3 mensajes, con menos de 30 segundos de diferencia. El mismo ritmo de siempre, la misma alianza con la que crecí. Lo peor no eran las palabras.
Era lo naturales que les parecían, lo automáticas que eran, como si ya hubieran decidido que no era una invitada en este viaje. Yo era la ayuda. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Podía sentir el calor subiendo por mi pecho, el tipo que no viene solo de la ira, sino del reconocimiento. Esto no era nuevo. Era cada cumpleaños que se saltaban porque Heather necesitaba algo, cada fin de semana que pasaba cuidando a sus hijos mientras ella se tomaba un descanso, cada día festivo en el que compraba comida, cocinaba, limpiaba y seguía sintiéndome como una ocurrencia tardía. Escribí, borré, volví a escribir. Para que lo entienda, si no cuido niños, no puedo ir a Navidad. Me quedé mirando la burbuja de escritura, un puntito blanco que parpadeaba como un latido. Entonces Heather respondió, correcto. No necesitamos a alguien que solo coma y se vaya. Se me congelaron las manos, no un temblor, como si algo dentro de mí finalmente se apagara, como si una puerta se cerrara con un clic. Por un momento pensé en todo lo que podría decir, recordándoles quién reservó el camarote, quién compró los vuelos, quién hizo realidad este viaje mientras apenas recordaban las fechas. Pero ese ya no era el punto. No se trataba del viaje. Nunca lo había sido. Se trataba del papel que me habían asignado años atrás y que esperaban que siguiera desempeñando sin cuestionarlo. El apartamento estaba tan silencioso que podía oír el suave zumbido de la calefacción al encenderse. Afuera, las farolas brillaban contra la nieve. Y en esa quietud, algo dentro de mí se tranquilizó. Tranquilo, agudo, innegable. Dejé el teléfono a un lado durante 10 minutos. Dejé que la ira se calmara. Dejé que la claridad aflorara. Cuando lo volví a coger, no discutí. Tomé una decisión. Al levantarlo de nuevo, la pantalla seguía iluminada con sus mensajes, líneas que ya no dolían tanto como revelaban todo lo que me había negado a ver. Mi familia no me invitó a Navidad. Me convocaron a trabajar, a servir, a desempeñar un papel que nunca acepté. Y de repente, toda la calidez que había imaginado, la cabaña titilando con la luz del fuego, los niños riendo en la nieve, mis padres relajándose sin preocuparse por el dinero, me parecieron una historia que había escrito para quienes no se molestaban en leer la primera página. Revisé las reservas. 8 billetes de avión, la cabaña junto al lago con terraza de madera y chimenea de piedra, las actividades prepagadas que les habrían encantado a los niños. Había planeado una semana entera hasta el último detalle, intentando darle a mi familia una Navidad inolvidable. Pero no lo vieron. Nunca me vieron. El punto de inflexión no fue la ira, en realidad. Fue el cambio silencioso que ocurre cuando dejas de intentar ganarte un lugar por el que ya pagaste, cuando te das cuenta de que el respeto que suplicas no llega y tal vez nunca llegó. Mis dedos apenas vacilaron al escribir. Genial. Entonces mis $50,000 tampoco llegarán para Navidad. Lydia Anvier. El mensaje estaba ahí, azul e inmutable, una pequeña frase firme y serena como una puerta que se cierra con un suave clic. Podía imaginar el momento en que lo leyeron, primero la confusión, luego la lenta comprensión de lo que significaba esa cifra. $50,000. Vuelos, camarote, eventos, cada parte del viaje que habían dado por sentado. El chat grupal se quedó en silencio. Heather, que solía llenar las conversaciones de exigencias e instrucciones, no escribió. Mamá no se apresuró a suavizar nada. Papá no ofreció uno de sus condescendientes recordatorios sobre los deberes familiares. Solo silencio, tan denso que se sentía a través de una pantalla. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la calle. La nieve cubría los tejados en líneas limpias y silenciosas. Los coches avanzaban lentamente, con los faros brillando en la oscuridad. En algún lugar de la cuadra, alguien colgaba luces, su escalera crujía por el frío. Se sentía extraño, casi tranquilo, darme cuenta de que no estaba obligado a arreglar este momento. No necesitaba calmarlos ni justificarme. No necesitaba explicarles lo que significaban $50,000 para mí ni qué pensaba hacer a continuación. Volví a sentarme, abrí la app de reservas y pasé el dedo por encima del botón de cancelar. Hace una semana lo habría dudado, preocupada por decepcionar a todos. Esta noche el aire estaba despejado. Me dijeron que no fuera, así que me aseguré de no ir. Pulsé cancelar. Las confirmaciones de cancelación llegaron una a una, con suaves dings que resonaban por mi apartamento como pequeños veredictos. Primero los vuelos, luego la cabina, luego las actividades prepagadas. Todo se revirtió en minutos, el dinero regresó a mi cuenta y el viaje se desmoronó tan fácilmente como se había planeado. No envié las capturas de pantalla inmediatamente. Las dejé en una carpeta en mi teléfono mientras lavaba algunos platos, encendía una vela y dejaba la calefacción encendida. El silencio en el chat grupal aún no se había roto, y de alguna manera ese silencio era su propia confesión. Entendieron la importancia de mi mensaje.
Simplemente no sabían cómo responder ahora que no cedía. Finalmente, Heather escribió, ¿qué quieres decir con tus $50,000? ¿De qué estás hablando? Su forma de expresarlo, con una confusión impactante, sin una pizca de humildad, me lo dijo todo. Había dado por sentado que el viaje de Navidad me había resultado fácil, como si lo hubiera sacado de la nada. Nunca había considerado que yo lo había planeado, pagado y trabajado para conseguirlo, que les había dado algo valioso. Subí la primera captura de pantalla. 8 cancelaciones de vuelos, reembolso completo. Heather la leyó en segundos. Emily, ¿qué es esto? La tecla Block Mayús me dio un grito. Mamá apareció después. No pagaste los billetes de todos. Deja de armar lío. Agregué la segunda captura de pantalla, la cancelación de la cabaña junto al lago, con la cantidad de 34,000 en negrita. Esta vez, el globo de texto parpadeó y desapareció, volvió a parpadear y luego desapareció por completo. Mamá no respondió. Papá lo hizo. ¿Por qué harías eso? Todos contábamos con este viaje. Contábamos con él. Era casi gracioso. Ni siquiera me habían dado las gracias por haberlo planeado. Envié la última captura de pantalla, los eventos cancelados, los que tanto entusiasmaban a los niños. Reembolso procesado, saldo devuelto. Y entonces escribí 2 palabras que me hicieron sentir más frío que la nieve de afuera. Cancel. El silencio que siguió no fue como antes. No fue de aturdimiento ni confusión. Fue de pánico, un movimiento de tierra, una confusión. Heather fue la primera. No puedes hablar en serio. Los niños lo esperaban con ilusión. Les arruinaste la Navidad. Me recosté en la silla, dejando que el calor del radiador me calentara los tobillos. Y por primera vez en años, no sentí la culpa enroscándose en mi estómago. Sentí claridad. No arruiné la Navidad, escribí. Me dijiste que no era bienvenida a menos que cuidara niños. Simplemente quité lo que no era bienvenido. Mama intervino. Estás siendo mezquina. Cuidar niños no es para tanto. Estás soltera, tienes tiempo. ¿Por qué le quitarías la Navidad a tu propia familia? Sus palabras me sonaban. Las había escuchado toda mi vida. Tienes más tiempo, no necesitas ayuda, tus necesidades son secundarias, eres responsable, puedes con ello. Excepto que esta vez algo dentro de mí me resistió. No soy la niñera gratuita de la familia, respondí. Soy tu hija, y me dejaste claro que eso no te importa a menos que sea útil. El mensaje de papá vino después. Tranquilos monos. Aún podemos arreglar esto. Reprograma todo y deja de ser dramático. Esa frase, deja de ser dramático, fue como una cerilla arrojada a gasolina. Durante años, cada vez que tenía una sensación, un límite, un solo momento de agotamiento, papá tenía una respuesta similar, como si mis emociones fueran inconvenientes, como si mi incomodidad fuera algo por lo que tuviera que disculparme. Así que escribí, arréglenlo ustedes mismos. Aparecieron 3 puntos. Heather escribiendo, mamá escribiendo, papá escribiendo. Pero ningún mensaje llegó, una familia intentaba coordinar su indignación sin éxito. Entonces Heather envió un montón de mensajes. No podemos volver a reservar nada. Los precios se duplicaron de la noche a la mañana. La cabina se acabó. Los vuelos se acabaron. ¿Por qué nos hacen esto? Ahí estaba, la verdad que los rodeaba. Había sido valioso porque les facilitaba la vida. Pagaba por cosas que no podían permitirse. Levantaba pesas que no podían cargar. Cuando me retiré, toda la estructura se derrumbó. Porque me dijiste que no viniera, respondí. Así que escuché. Mamá intentó una perspectiva diferente. Por eso no te contamos las cosas. Eres demasiado emocional. Actúas sin pensar. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, no porque me doliera, sino por lo profundamente impreciso que era. Todo lo que había hecho llevaba tiempo preparándose, y ellos no reconocían nada. Lo pensé durante años, y finalmente lo escribí. Pensé en cada vez que ayudé, cada vez que dije que sí, cada vez que reorganicé mi vida porque necesitabas algo. Y solo bastó una noche y un mensaje para borrarlo todo diciéndome que solo soy bienvenida si soy útil. Eso no es familia. Heather envió otro mensaje, más corto esta vez. ¿Y ahora qué? ¿No vas a volver a casa? ¿Pasarás la Navidad sola? Su tono había cambiado, no estaba enfadada, sino inquieta. Por primera vez parecía insegura. No, escribí. Pasaré la Navidad con gente que me ve como una persona, no como un recurso. Y ahí se acabó. Nadie respondió después de eso. Los bocadillos de escritura no volvieron. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, entré en la habitación y cerré la maleta que había empacado para el viaje. Saqué la ropa y la volví a doblar en los cajones una a una hasta que la maleta quedó vacía. Lo extraño no era la tristeza. Era el alivio,
como quitarme un abrigo que no me había dado cuenta de que me pesaba. A la mañana siguiente, bloqueé las notificaciones del chat grupal. Luego conduje por Denver hasta casa de un amigo. El calor se filtraba por las ventanas y alguien me ofreció una taza de algo caliente antes de siquiera sentarme. Su sala olía a pino y galletas recién hechas. Sin exigencias ni condiciones, simplemente bienvenida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la Navidad era mía. La mañana de Navidad en Denver fue más tranquila que cualquier otra festividad que pudiera recordar. Sin teléfono sonando, sin exigencias de última hora, sin listas de tareas disfrazadas de tradición familiar. En cambio, me desperté en el sofá de mi amiga con el aroma de los rollos de canela y el sonido de risas suaves que llegaban de la cocina. Era simple, normal, y sentí como si alguien hubiera abierto una puerta que desconocía. Pasamos el día cocinando, jugando juegos de mesa, caminando por el aire frío con los abrigos abrochados hasta la barbilla. Nadie me pidió que arreglara nada. Nadie me dijo cuánto les debía. Cada conversación se sentía ligera, como respirar sin peso en las costillas. En un momento dado, mi amiga me dio un pequeño regalo, nada caro, solo un detalle. Una libreta de tapa blanda. Dentro, en la primera página, había escrito, por la vida que puedes elegir. Mientras tanto, el caos familiar se desató sin mí. Un primo me envió un mensaje privado para decirme que los vuelos de última hora habían triplicado el precio original y se habían agotado en cuestión de horas. La cabina ya no estaba. Los niños estaban decepcionados, los adultos irritados, y cualquier plan que suponían que los estaría esperando se había evaporado. Algunos familiares murmuraban que no era justo culparme. Otros decían que ya era hora. Pero no me regodeé. La verdad era más simple. La paz no siempre se ve como una victoria. A veces se ve como alejarse antes de quemarse. Para cuando las luces se apagaron esa noche, supe que algo había cambiado para siempre. No solo había cancelado un viaje. Había cancelado un trabajo que nunca quise. Un mes después, Heather finalmente me envió un mensaje, sin mal carácter esta vez, sin exigencias. Simplemente, si quieres venir la próxima Navidad, no tendrás que cuidar niños. Lo siento. Lo leí, dejé que la pantalla se atenuara y dejé el teléfono a un lado. Algunas puertas no necesitan portazos. Simplemente se quedan cerradas una vez que las cruzas.